Bueno, hola a todos. En la clase de hoy vamos a ver tres temas vistos de manera o armados de manera separada, como es el suelo, la vegetación y los animales. En otra clase van a ver agua, pero como ya vimos la clase anterior de servicios ecosistémicos y de las funciones de los ecosistemas, ya notarán que tanto el suelo, la flora, la fauna, el agua, el aire, todos intervienen entre sí, se relacionan entre sí. Entonces uno depende de otro y viceversa. Pero es cierto que para estudiarlos a veces es necesario separarlos un poco. Por eso ahora vamos a comenzar con el tema suelo. Observen esta primera diapositiva donde vemos abajo a la izquierda la península Valdés. Esto es una imagen satelital del Google. Hacia el norte tenemos la desembocadura del Río Negro, el límite entre la provincia de ese mismo nombre y Buenos Aires, y hacia el norte ya aparece Buenos Aires. Se puede observar ahí, eh, podrían pensar en que es una nubosidad, eh, o alguna mancha quizás, pero básicamente lo que está ahí, lo que se ve ahí, esa mancha gris, es suelo que vuela, ¿sí? Suelo que se lo llevó el viento. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Bien, en esta diapositiva, más allá de ver muchos globitos y flechitas, lo que nos trata de explicar es cómo se origina el suelo. El suelo se origina a partir de dos, fuentes de procesos, por decirlo de alguna manera. Uno son los procesos internos del planeta Tierra, que son el tectonismo y el vulcanismo. El tectonismo se refiere al movimiento de las placas tectónicas y los choques entre ellas que generan una reacomodación y una elevación muchas veces del terreno. Por eso a partir de ese globito sale una flecha hasta el relieve. A partir del tectonismo, por ejemplo, apareció la cordillera de los Andes, las sierras de Ventana, en lo que es Sierra de la Ventana, Tandil. También por el tectonismo se abren ríos, se abren océanos, que también forman parte del relieve, serían la parte más baja. Mientras que el vulcanismo, si bien está asociado a estos movimientos de placas tectónicas, se asocia más a los volcanes y las erupciones de ellos que van largando piedras, cenizas, humo, etc. Todos estos procesos internos liberan a la superficie lo que es la roca madre. Del magma del interior de la Tierra, en la superficie podemos decirle la roca madre, la roca original. A partir de esta roca, de este material parental, se va a desarrollar los distintos tipos de suelo que existen en el planeta a partir de procesos externos, que son procesos del exterior del planeta Tierra, y son los que están asociados al clima, la temperatura, el agua, los vientos. ¿Sí? El clima o estos procesos externos van a también afectar al relieve, se dice que lo van a modelar. Entonces, ese relieve original que se va modelando no es lo mismo un suelo que se ha modelado por el viento, por la acción del viento, que lo ha hecho por la acción del agua. A su vez, la roca madre será afectada por estos procesos externos, ¿sí? Se va a ir rompiendo, se va a ir disolviendo, van a empezar en ella a atacar los seres vivos, ¿sí? Microorganismos, más adelante la vegetación, y a lo largo de muchos años, de millones de años, vamos a encontrar lo que conocemos como suelo. El suelo, propiamente dicho, es el estudio de la capa más superficial de la corteza terrestre.
que ronda desde la superficie hasta no más de 2 metros de profundidad. Lo que podemos ver en esta diapositiva es el volcán Paricutín, que entró en erupción en México en 1943. En ese lugar no había indicios de ningún volcán, era una planicie. En la zona, bueno, pueden observar ahí en las imágenes una iglesia, o sea, había un pueblo agricultor que prácticamente de un día para el otro, en una semana, quedó enterrado. Observen básicamente cómo sería el proceso que da inicio a el suelo. O sea, se arranca por roca magmática o roca volcánica. Digamos, en este caso les dejo un video, dejamos un video en la plataforma. En realidad dos, uno es de 40 minutos más o menos, el otro es más cortito, de un par de minutos, pero en el más largo es una suerte de documental y lo interesante es que es la primer filmación y la última, hasta lo que yo tengo entendido, de la creación de un volcán. O sea, no es simplemente una erupción volcánica, que de esas ya tenemos un montón, sino es la primera asociada a la formación de un volcán. Antes de 1943 no había volcán alguno en la zona. Lo que vemos en esta diapositiva. En esta diapositiva lo que les traigo son dos imágenes satelitales de la erupción del volcán Puyehue. Esta es un poquito más reciente, en el año 2013, supongo que todos recordarán, imágenes de Villa Langostura y de diferentes zonas de la Patagonia. Pero observen bien en la imagen más grande, donde se ve media Patagonia, y cómo es el recorrido, digamos, de este volcán, de esta erupción, perdón, saliendo de acá, el viento va trasladando estas cenizas hacia el norte, luego las hace descender, pero ahora yendo más bien hacia el este. Se ha registrado que las cenizas de este volcán y bueno, y de muchos otros logran dar la vuelta al planeta varias veces, o sea que se van depositando en diferentes lugares del planeta. Por supuesto que cuanto más cerca, más va a haber, sobre todo el material más pesado, ¿no? El que queda en suspensión es el que logra estar tanto tiempo en el aire. En esta erupción hemos tenido muchos problemas respiratorios en zonas tan alejadas como en Buenos Aires, mismo en La Plata, bueno, y demás. Muchos problemas de reducción de visibilidad, ¿sí? Bueno, acá lo que le quiero mostrar en la diapositiva anterior y en esta, eh, que son claros estos factores formadores de suelo. Bueno, este es un esquemita de la formación de los suelos. En la clase anterior de servicios ecosistémicos comentamos que la formación del suelo demanda muchísimos años, millones de años. De hecho, nos encontramos hoy con suelos que no han completado su desarrollo y con otros que se los llama, digamos, suelos viejos porque se han desarrollado demasiado. Pero bueno, en este esquema tenemos lo que sería un desarrollo normal del suelo a lo largo, por supuesto, de muchísimos años.
Comienza a la izquierda con lo que es la roca madre, esa roca original, que la empiezan a atacar estos procesos exógenos o externos, ¿sí? Vemos ahí que hay lluvia, que la va desintegrando, la va rompiendo. El viento, la lluvia, la temperatura van rompiendo esa roca. Es lo que se llama como meteorización física. En un segundo paso, ya cada vez más desmenuzada esa roca, empieza a aparecer en superficie algo de materia orgánica, que puede ser traída por distintos vientos, ¿sí? Microorganismos que van apareciendo ahí, que se van muriendo, se van reproduciendo y demás. Y más fragmentación, por supuesto, de la roca madre. Cuanto más en superficie, más expuesta está esa roca, claramente. El siguiente paso ya se empieza a diferenciar lo que se conoce como horizontes. Los horizontes del suelo son las distintas capas del suelo. En este tercer paso tenemos o aparecen dos horizontes, el horizonte A y el horizonte C. Normalmente el horizonte C es esa roca madre o una roca ya desintegrada, desmenuzada. Por debajo del horizonte C ya está la roca maciza. Y al horizonte A se le llama el horizonte superficial con materia orgánica. Estos horizontes A serían los ricos en materia orgánica, que pueden ir de unos pocos centímetros a unos cuantos centímetros, pudiendo llegar en algunos casos a 20, 30, hasta 50 centímetros. Un pasito más en lo que es la evolución del suelo, ya tenemos un horizonte en el medio entre el A y el C, que es el horizonte B. Entonces, un suelo bien desarrollado, en general, tiene estos tres horizontes en este sentido, A, B y C. El A más superficial, con abundante materia orgánica, donde se desarrolla la vida, ¿sí? En mayor abundancia. Luego está el horizonte B, que es rico en arcilla, ya no tiene tanta materia orgánica, tiene más bien arcillas. Y el horizonte C, que como decíamos, es parte de la roca madre. Este proceso, desde el paso 1, digamos, al 4, es el que se demanda muchísimos años. Por lo tanto, imagínense que destruir un suelo ya maduro, por ejemplo, se destruye porque se retira esa capa superficial del horizonte A y del B, todo o parte de él, quedamos prácticamente en el paso 1. Y recuperar eso lleva años y años y años que nosotros no lo vamos a ver, nuestros hijos no van a ver ese suelo recuperado y ni nuestros nietos, y tendrán que pasar muchas generaciones para volver a tener en ese lugar ese suelo que se perdió. Bueno, este es otro esquemita similar, donde desde la izquierda tenemos lo que sería el suelo original y a medida que nos desplazamos hacia la derecha, vamos viendo cómo se profundiza lo que es el horizonte A, el B y el C queda bastante más profundo. Fíjense que a medida que el suelo se desarrolla, la posibilidad de tener o de sostener vegetación más abundante se relaciona perfectamente con digamos, esta edad o este desarrollo de los suelos. Bueno, en esta diapositiva, a modo, digamos, de englobar lo que vimos anteriormente, podemos decir que es un sistema complejo y dinámico y obviamente está asociado a distintos factores ambientales como el clima, la vegetación, los animales, bueno, diferentes condiciones propias del suelo, el material parental, el relieve, etc. Además, también tiene, digamos, un factor más, que es el ser humano y sus actividades.
más allá de estar asociado a las actividades humanas, prácticamente es una relación unilateral donde está a la espera de qué vamos a hacer en él. Nosotros desarrollamos nuestra vida sobre el suelo. Todas nuestras actividades se desarrollan sobre el suelo. Tenemos toda la actividad agropecuaria, toda la actividad industrial extractiva, que incluye también, digamos, la minería, obviamente, también la extracción de suelo para relleno, para generar ladrillos, materiales, obviamente, para la construcción, ¿sí? Y la típica minería que uno asocia a metales pesados y demás. Obviamente, el desarrollo de ciudades, pueblos, ¿sí? Lo que sería el uso urbano. Y a pesar de que no lo tenemos tan incorporado, el suelo es nuestro medio receptor de residuos. Habrán escuchado hablar del SEAMSE, habrán escuchado hablar de basurales a cielo abierto, etc. Bueno, no sé, plantas depuradoras, en muchos casos se hacen cavas para poder arrojar nuestros residuos ahí. ¿Sí? En general ahí son líquidos, pero se arrojan en el suelo. Entonces, Bueno, creo que con las 2 o 3 cositas que se dijeron hasta ahora, se sobreentiende por qué es importante un manejo responsable del suelo. ¿Por qué? Porque es muy lento, tiene un desarrollo muy lento. No podríamos decir que el suelo es un recurso renovable. Al contrario, es un recurso no renovable si nosotros lo usamos mal. Si nosotros lo usamos de manera adecuada, sí es renovable. Entonces vamos a tener actividades donde sí el suelo es renovable. Todo lo que es una agricultura, una ganadería realizada con conciencia, el suelo será un recurso renovable. Todas aquellas actividades extractivas, eso que se extrajo ya no lo vuelvo a tener, ¿sí? Es no renovable. Bien, entonces, si yo lo deterioro, sea por una o por otra actividad, no lo voy a volver a ver en mi vida y, como dije antes, ni en la de mis generaciones, en el estado original que estaba cuando yo lo encontré. ¿Por qué es importante entonces no perderlo? No solo porque perdemos directamente el suelo, sino porque sobre el suelo también se desarrolla la vegetación. Sobre el suelo se desarrolla la vida vegetal y con la vida vegetal también está la vida animal. También porque en el suelo, ¿sí?, se desarrollan procesos de descomposición y de reciclado. La materia, digamos, celular, por decirlo de alguna manera, muerta, ya sea vegetal o animal, va a parar al suelo y hay todo un proceso natural que va degradando ese tejido muerto y que lo va transformando en suelo. A su vez también retiene humedad. O sea, hay precipitación, cae al suelo, es retenida por el suelo, es infiltrada, es agua, ¿sí? En esa infiltración un montón de partículas van quedando, o sea que el agua también se va filtrando y se van recargando los acuíferos. Esos acuíferos, si son de calidad, nosotros los usamos para consumo de agua, para casas, viviendas, para el riego, para bebida animal, para la industria, y por supuesto también es el lugar donde viven los animales. Entonces, fíjense que acá en estos 6 puntitos, que son por supuesto algunos, estamos viendo funciones y servicios ecosistémicos, en este caso del suelo, aunque un poquito ya empezamos a asociar con el agua, con la vegetación, con los animales, etc. Acá lo que vemos es un mapa a nivel mundial de la degradación de los suelos. Si nos centramos en lo que es Argentina, tenemos 3 causas importantes de degradación del suelo. Lo que es el marrón oscuro, el norte de nuestro país, es la erosión hídrica.
fíjense que el norte de nuestro país es un área húmeda, ¿sí? Con abundantes precipitaciones, que si por algún motivo retiramos la vegetación original, dejamos ese suelo expuesto ¿a qué? A la acción principalmente de la lluvia. Por eso ahí es donde tenemos los problemas de erosión hídrica. En amarillito vemos casi que el resto de nuestro país, gran parte de nuestro país, que tiene problemas de erosión eólica, lo cual no es descabellado sabiendo que el 70% de nuestro país está, digamos, en un clima más bien árido o semiárido. En esos climas la vegetación ya de por sí es escasa, por supuesto que la lluvia es escasa, entonces el factor climático más importante es el viento. Si por algún motivo la vegetación desaparece, el suelo queda expuesto a ese principal factor que es el viento. Por eso hablamos de erosión eólica. Por otro lado tenemos en rosadito lo que es la degradación física, casi que está toda la provincia de Buenos Aires, si prestan atención. ¿Y qué tiene la provincia de Buenos Aires? Es la provincia más agrícola del país, la más productiva, la que tiene los mejores suelos a nivel producción agropecuaria. Bien, ese deterioro físico está asociado principalmente a la agricultura o al mal manejo de la agricultura, ¿sí? Fíjense abajo que en todo lo que tiene que ver con la erosión hídrica o la erosión eólica, la extracción de plantas sería el problema. Eso puede ser por deforestación, la explotación de los bosques. En Buenos Aires tenemos el problema agropecuario. Y también tenemos lo que son las actividades industriales que deterioran quizás más gravemente el suelo, pero lo hacen en zonas más bien, en general, digamos, comparando con la deforestación y con la agricultura, en áreas más pequeñas. El deterioro seguro que es mayor, seguro que es más grave, pero en superficie es mucho más pequeño. Lo que vemos en esta diapositiva y asociando actividades humanas, sobre todo actividades de ingeniería, de proyectos de infraestructura, cómo repercuten estas en el suelo, ya podemos visualizar otro tipo de procesos degradantes del mismo, ¿no? A ver, en general vamos a hablar de desmonte, porque para cualquier obra vamos a necesitar quitar la capa superficial del suelo con todo lo que allí arriba esté. Y cuando nos referimos, mejor dicho, a desmonte, no estamos hablando simplemente de quitar los árboles. Vamos a sacar toda la vegetación que exista, sea pasto, pastizal, arbustos, árboles. Lo que exista ahí se va a quitar. Muchas veces también se quita otras capas de suelo un poco más profundas hasta llegar a zonas de suelo en profundidad más resistentes. En general se llega hasta lo que se llama la tosca o un poco más, que es prácticamente llegar a la roca madre, a la roca original. Y ahí, de ser necesario, ¿no? Se agrega suelo, otro tipo de suelo al que estaba necesitado. Bueno, de lo que estuvimos viendo, podemos decir que el suelo es un factor ambiental con una elevada vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque sus propiedades las pierde rápidamente, pero las recupera muy despacio. Nosotros podemos destruir un trabajo de millones de años en un día, simplemente con agarrar una máquina y sacar el suelo. Sacar el suelo para hacer ladrillo porque necesito arena para una construcción, lo que sea. Esta degradación del suelo puede ser química o física. Física, di algunos ejemplos recién, la extracción, por ejemplo,
La impermeabilización, la posibilidad o la generación de que ese suelo ahora se quede inundado o anegado, ¿sí? De haberlo inundado. Prácticamente le hago perder sus propiedades por cientos de años. También puede ser una degradación química, por una contaminación, por arrojar diferentes contaminantes, por perder nutrientes o por perder materia orgánica. También lo que es la salinización o la acidificación, muchas veces asociadas a procesos de anegamiento. Después, si así tenemos la suerte que el agua se va, no sé si sería una suerte buena, digamos, o una mala suerte, porque detrás de eso nos queda la sal que nos dejó el agua se evaporó y las sales quedaron en superficie. Y eso es, diría que peor que tener el suelo inundado. Bien, hablando de erosión de suelo, podemos ver en la imagen de abajo, a la derecha, un campo sembrado, dudo que crezca algo ahí, súper seco, apenas si se ve un poste de luz, no sé, y en el fondo, con mucha suerte, capaz que vemos o una maquinaria o un tractor, no se distingue. El viento se está llevando el suelo. Es muy difícil que crezca algo ahí. Porque si mañana encima llueve, todo ese suelo está suelto. No hay mucha chance de que eso se recupere así o de que ese suelo pueda ser usado para la agricultura constantemente, año tras año. En la diapositiva de la izquierda se ve, digamos, el este de la Patagonia Argentina. Se observa Península Valdés, el Golfo San Jorge. En blanco se ven las nubes, mientras que en gris lo que se ve es suelo. Suelo que se vuela, toneladas de suelo superficial que se pierden simplemente porque se extrajo la vegetación. Y como estas son zonas áridas, con suelos pocos desarrollados y a suelos sueltos y de mucho viento, adiós suelo, se vuela, literal. Otro caso de erosión del suelo es el de la erosión hídrica. Acá el factor, digamos, que genera esta pérdida de suelo es el agua, asociado, por supuesto, a diferentes condiciones, ¿no? O sea, tiene que existir abundantes precipitaciones, un suelo sin vegetación y un suelo suelto, ¿sí? Una estructura del suelo suelto. Esto es muy común que se desarrolle en áreas con precipitaciones abundantes, por supuesto. Lo que muestro en esta diapositiva es lo que se llama el Río Nuevo en San Luis, que cada vez tiene más brazos. Esto básicamente es una cárcava. Este río comienza a aparecer hacia el año 2003, si mal no recuerdo. Miren lo que es el surco que generó. Eso tiene varios metros de altura, unos cuantos metros de altura. Es un caso muy exagerado, muy grosero de erosión hídrica, pero vale la pena. Les dejamos también en el aula virtual de la materia un video que se llama Río Nuevo, desarrollado como un documental por la Universidad Nacional de San Luis, INTA y CONICET. Sería muy interesante que lo miren, que le presten atención, no solo, digamos, para ver las consecuencias. Otro caso de degradación del suelo es la salinización. La salinización en general, a menos que sea una situación propia del suelo, con lo cual no sería degradación, siempre va a estar asociado a un proceso de inundación. Estos procesos de inundación pueden, por supuesto, estar vinculados simplemente a abundantes lluvias, pero asociado a la mano del hombre, a proyectos de ingeniería. Muchas veces el problema son caminos, por ejemplo, donde claramente un camino es una barrera que corta el escurrimiento superficial. Y bueno, para que ello no suceda o suceda
lo menos posible implica un sistema de alcantarillado acorde al sitio, a las precipitaciones del lugar, a la pendiente del lugar y demás. Otros problemas de inundación, salinización, está asociado a la canalización, que puede, digamos, vincularse a distintas redes de drenaje, que a veces se cierran esos canales para no perder agua y a veces se abren, y muchos de esos canales son clandestinos, bueno, etc. Otras veces también pueden estar asociados a diferentes barreras al escurrimiento, como puede ser una represa, que en algunos momentos de abundantes precipitaciones deben abrir las compuertas y largar gran cantidad de agua en muy poquito tiempo. Más allá de, digamos, el causante de esa inundación, cuando el agua se retira, sobre todo con altas tasas de evaporación, las sales que contiene esa agua quedan en superficie. Y un suelo salinizado es un suelo altísimamente degradado, prácticamente inutilizado por miles de años. Bien. Bueno, por supuesto, la compactación de suelo, todo lo que sea, el paso de la maquinaria, el preparar un suelo para una obra que va a ser, digamos, construida arriba de ese suelo, va a implicar sí o sí la compactación y la impermeabilización. Un ejemplo muy claro es el ejemplo de una ciudad. Para poder construir casas, edificios, calles y demás, el suelo se ha tenido que compactar, en algunos casos se ha tenido que quitar digamos, el suelo que había en ese lugar y agregar otro tipo de suelo, ¿sí? Que sea más firme. Bueno, esas cosas dependerán de la obra, de lo que se vaya a construir. Y obviamente lo que es la contaminación, ya sea por residuos domiciliarios, como se ve en la diapositiva, en la imagen, perdón, de arriba a la izquierda, lo que es petróleo, naftas, digamos, todo lo que es la industria petrolera o las estaciones de servicio, dejan muchos problemas de suelo contaminado con hidrocarburos. En la diapositiva de abajo, algún derrame, ¿sí? De alguna industria, ¿sí? Sobre los suelos. Que por supuesto estos derrames, al ser líquidos, se van a ir encauzando y tarde o temprano van a llegar a un curso de agua. Bueno, esta diapositiva es muy interesante porque además nos, nos pone un poquito en tema y nos recuerda lo que vimos en la clase anterior. Podemos empezar por aquí abajo, por esta, digamos, porción de la pizza, donde del suelo podemos obtener productos farmacéuticos o productos medicinales. Los microorganismos del suelo que están ahí trabajando, degradando, nos pueden servir para lo que es la medicina, ¿sí? Entonces, tenemos ahí un servicio ecosistémico de abastecimiento, o también podemos decir cultural si hablamos de la ciencia que los estudia y demás. Seguimos hacia este lado, ¿sí? Fíjense, es lo que estuvimos charlando, el suelo es la base para todas las obras o la gran mayoría de las obras de infraestructura que hace el ser humano. O sea que ahí tenemos un servicio fundamental. Seguimos siempre para el mismo lado, para la izquierda. Tomamos materiales de construcción. Tomamos también fósiles que quedan en el suelo, material de culturas antiguas, como vasijas, ¿sí? Se han encontrado ciudades debajo de la tierra, debajo del suelo, mejor dicho. Es soporte de vida, entonces nosotros podemos cultivar, podemos
criar el ganado, los árboles, etcétera, digamos, todo lo que nosotros consumimos, sea en alimento, en fibras, en material para la construcción, como es la madera, todo se desarrolla sobre el suelo. Y de acá, prácticamente, hasta acá, son todas funciones que se van a transformar luego en servicios ecosistémicos de regulación, porque regulan el clima, al sostener la vida y los microorganismos y tomar el dióxido de carbono y el oxígeno y demás, ¿sí? Purifica el agua porque el agua se infiltra, ¿sí? Va llegando a los acuíferos que después nosotros tomamos esa agua, ¿sí? Y la usamos para el consumo digamos, el consumo literal, o sea, tomar agua, higienizarnos, regar, la industria, etcétera. Hay todo un ciclado de nutrientes, porque como ya dije antes, los organismos se mueren, los seres vivos se mueren o nos morimos, ¿y a dónde vamos a parar? Al suelo, ¿sí? Y nos transformamos luego en suelo. Por supuesto que también sobre el suelo, sí, viven especies vegetales, animales y microorganismos. Entonces acá está gran parte de las funciones del suelo, y si esas funciones nosotros le damos valor, nos interesan, nos sirven, las descubrimos como, esto sí me sirve, esto es muy interesante, esto hay que cuidarlo, se transforma en un servicio ecosistémico. Bueno, como todo, el ser humano, para conocerlo, clasifica todo lo que está a su paso, todo se clasifica, porque ordenamos la información. Entonces, los suelos también se clasifican. Existe lo que es la taxonomía de suelos, desarrollada por el Departamento de Suelos de los Estados Unidos, lo que es el USDA, y nuestro país tomó esa clasificación, esa taxonomía, y así el INTA estudió prácticamente todos los suelos de nuestro país. Si se fijan en la imagen de la izquierda, donde está la Argentina, se puede ver que gran parte de nuestro país está formado por lo que son los molisoles, ese es color verde, verde llamativo, verde fuerte, que son los suelos más productivos. Y después, en naranja y en marrón, tenemos los aridisoles y los entisoles, que son los suelos menos desarrollados, son suelos más jóvenes. Esos suelos están en la zona árida del país, donde las precipitaciones no son tan abundantes. Eso como rasgo general. El INTA clasifica y estudió los suelos del país, de casi todo el país, en una escala de mucho más detalle, que fue una escala 1 en 50.000. A grandes rasgos, lo que podemos decir de la situación de los suelos en nuestro país es que, bueno, digamos, es de público conocimiento que Argentina es un país agropecuario, ¿no? Entonces, más del 80% de la superficie está destinada a actividades agropecuarias y forestales. Hemos hablado antes de que gran parte de la Argentina se encuentra en condiciones de aridez o semiaridez, digamos, de climas de baja o de zonas con baja precipitación, lo cual hace que se las considere zonas críticas, porque son las más vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen muy poca vegetación que va cubriendo y manteniendo la estructura del suelo. Esas zonas áridas o semiáridas son más del 70% de la Argentina, con lo cual es la mayoría de nuestro país. Mientras que el otro 30% se asocia, bueno, en realidad menos del 30%, ¿no? Por supuesto, a una agricultura intensiva, con lo cual eso está, digamos, pasando también a situaciones muy críticas en áreas de mayor humedad.
¿sí? Como toda la zona, todo lo que es el Parque Chaqueño, se ha vuelto muy crítico en los últimos años, una gran cantidad de superficie degradada. Y esto que digo está, por supuesto, asociado a los últimos prácticamente 80, 100 años de reducción de nuestros montes naturales, bosques naturales, y en su gran mayoría esta reducción de esas áreas boscosas se asocia a la expansión de la frontera agropecuaria. Bien, en las siguientes diapositivas lo que estoy mostrando básicamente es cómo aparece la vegetación en función del suelo y que en realidad también está asociada al clima. No es que la vegetación solo se asocia al suelo, sino también se asocia al clima, que está relacionado con las lluvias y con la temperatura. Así no es lo mismo el suelo o la vegetación de un desierto que en una zona de pastizal, lo que es nuestra región pampeana. ¿Mm? Como no es lo mismo una zona de un bosque tropical que de un bosque caducifolio. Un bosque tropical es lo que sería, por ejemplo, la selva paranaense en Misiones. Son suelos antiguos, extremadamente desarrollados, lavados, mucha lluvia todo el año, mucha vegetación. Mientras que el bosque caducifolios porque esas hojas caducan, se caen en la época invernal, en la época de bajas temperaturas, y puede estar también asociado no solo a la temperatura, sino a cómo es el régimen hídrico. A la izquierda vemos el bosque subantártico, que está asociado a la cordillera de los Andes, a la cordillera baja, digamos de Neuquén, hacia abajo, donde existen abundantes precipitaciones de los vientos provenientes del Pacífico, pero con bajas temperaturas. ¿Sí? A diferencia de lo que vimos antes, de lo que es la selva paranaense, que son suelos extremadamente desarrollados, acá los suelos no son tan desarrollados, en el sentido de que la temperatura no permite o no existe la misma tasa de mineralización o de metabolismo de los microorganismos para ir desarrollando todo ese suelo. Pero sin embargo, alberga gran abundancia de vegetación, por supuesto que en todos los casos que hemos visto de animales también, es como que flora y fauna van de la mano. En realidad, todo va de la mano. De todo esto, bueno, espero que se haya comprendido el tema suelo. Para la clase de hoy resta hablar de flora y fauna, que lo encuentran en otros videos. Nos vemos luego.